Lectura número 5. Fortalecer con el poder de su Espíritu. Misterios. El Nuevo Testamento se ocupa de muchos conceptos declarados misterios. El libro de Efesios no es una excepción. Según los analistas bíblicos, la palabra griega mysterion se usa unas 28 veces en el Nuevo Testamento y 6 en el libro de Efesios. Uno de los misterios tiene que ver con los elementos relacionados con la conexión del cielo y la tierra unida a través de Cristo, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos reuniera en una todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y que están en la tierra, aún en él. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Como un fariseo judío radical con esa mentalidad y educación, el apóstol Pablo demostró un excelente y misterioso cambio en sí mismo y trató de traer a los gentiles y judíos a la comunión de Cristo. El tema central de la predicación del apóstol en Éfeso fue, a través de la expiación de Cristo, que los gentiles están siendo adoptados para ser hijos de Dios y unidos como un solo cuerpo junto con los judíos en la iglesia. Aquí encontramos el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. En Éfeso, esta misteriosa acción conceptual se convierte en una revolución cultural. El poder de su Espíritu en el Evangelio. A su llegada a Éfeso, Pablo encontró a 12 hermanos que, como Apolos, había sido discípulos de Juan el Bautista, y como él, habían adquirido un conocimiento imperfecto de la vida y misión de Cristo. Estos discípulos en Éfeso ignoraban la misión del Espíritu Santo que Jesús prometió a su pueblo creyente para ser la vida y el poder de la iglesia. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, respondieron: «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Pablo preguntó: «¿En qué pues fuisteis bautizados?». Y dijeron: «En el bautismo de Juan». El apóstol procedió entonces a presentarles las grandes verdades que son el fundamento de la esperanza del cristiano. La pregunta del apóstol Pablo: si hubieran recibido el Espíritu Santo, si se hiciera hoy, ¿cuál sería nuestra respuesta? La experiencia de los conversos y la misión del apóstol tienen grandes lecciones para hoy. También nosotros estamos siendo colocados en el mundo entre los gentiles. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, «Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos siendo bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No más separaciones, no más divisiones entre nosotros. Estamos unidos unos con otros, así como estamos unidos con Cristo. La casta, el credo, la tribu, los idiomas, las razas, las tradiciones, las costumbres ya no nos separarán. La experiencia del apóstol Pablo en el ministerio es un estímulo para nosotros hoy al acercarnos a las masas, que eran en su mayoría gentiles. El Espíritu capacita a los seguidores de Cristo. Con profundo interés y agradecido, con gozo asombrado, los discípulos escucharon las palabras de Pablo. Por fe asieron el sacrificio expiatorio de Cristo y lo reconocieron como su Redentor. Luego fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y como Pablo impuso sus manos sobre ellos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Por lo tanto, estos hombres estaban capacitados para actuar como misioneros en el importante campo de Éfeso
y su vecindad, y también desde este centro para difundir el Evangelio de Cristo en Asia Menor. El espíritu de profecía reitera que uno de los requisitos principales para ser un misionero es recibir el bautismo o la unción del Espíritu Santo. La presencia milagrosa del Espíritu Santo era evidente en la Iglesia Apostólica primitiva. Entendiendo el gran misterio, el Espíritu Santo. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. San Juan capítulo 15, verso 26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra debe de guiar a los hombres a toda verdad. No hablará de sí mismo. San Juan 16:13. Como el apóstol Pablo presentó varios misterios en sus epístolas, especialmente en la epístola a Éfeso, el misterio del Espíritu Santo. No necesariamente tenemos que intentar o presentar argumentos para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Sin embargo, todavía necesitamos comprender la importancia de la presencia y la función del Espíritu Santo, su naturaleza y función perfecta. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres que tienen puntos de vista fantásticos pueden juntar pasajes de las Escrituras y darles una construcción humana, pero la aceptación de estos puntos de vista los hará no fortalecer a la Iglesia. Con respecto a tales misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, se arrepentirá y se despertará a la importancia de obedecer los requisitos divinos. Su Espíritu empodera y cambia al hombre interior. Jesús explicó cómo Dios el Padre bendecirá a los que pidan el Espíritu Santo. Entonces, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo es un regalo de Dios para aquellos que creen en Él, para proporcionarles el poder adicional necesario para cumplir su voluntad en la tierra, para realizar cambios en el hombre interior y para unirnos con el cielo. Cuando el pecador se arrepiente, cree en Cristo y se bautiza, esa persona será guiada a la verdad más plena por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa persona hará la voluntad de Dios, obedecerá sus mandamientos como parte de la familia celestial. Por lo tanto, la unidad con la familia celestial podría lograrse gracias a la expiación del Salvador. A través de la ayuda del Espíritu Santo, un pecador arrepentido se une con el Hijo y posteriormente se une al Padre. Esta unidad con Cristo da poder para realizar su voluntad de ser testigos en la tierra, transformando el carácter maligno en el carácter de Cristo y compartiendo el Evangelio con el poder de su Espíritu. En Hechos capítulo 1 versículo 8 leemos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y con gran poder dieron testimonio a los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia fue sobre todos ellos. Hechos capítulo 4, verso 33. La presencia del Espíritu Santo trajo unidad, obediencia y empoderamiento entre los discípulos, lo que llevó a una considerable transformación de sus caracteres. El Espíritu conforma la construcción del carácter. El Espíritu Santo se compara con el aceite que se encuentra en la menorá, del lugar santo del santuario.
Él es la fuente de luz en nuestras vidas. En las Escrituras también encontramos que el Espíritu Santo se compara y simboliza con una paloma, lluvia, fuego y viento. Además de eso, encontramos que el Espíritu Santo es la sustancia y la esencia del poder. Además encontramos que ama, razona, ayuda, guía, enseña, regenera y reprende. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna época ni a ninguna raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. El mismo Espíritu Santo quiere ayudarnos hoy si se lo pedimos. Cuando rogamos por la morada del Espíritu Santo en nosotros, experimentamos el misterio de su Espíritu. Morará en nosotros y tomará el control de nuestras vidas. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque Él mora en vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Como muchos de nosotros sabemos, cada aeropuerto tiene aceras deslizantes en el contexto actual, facilitando nuestro caminar y ahorrando tiempo. La presencia del Espíritu Santo también nos ayuda a movernos sin problema y más rápido en nuestro viaje espiritual, al igual que la acera en movimiento. Esto pues digo, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos son contrarios el uno al otro, de modo que vosotros no podéis hacer las cosas que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Por naturaleza nosotros como seres humanos tendemos a inclinarnos hacia el pecado y los caminos pecaminosos. Esta es la naturaleza humana o el deseo maligno de los humanos. El Espíritu Santo desarrolla nuestro carácter en la medida en que podemos vencer esos deseos carnales contrarios a la voluntad de Dios. La definición de pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Algunos de nuestros pecados pueden categorizarse como pecados sensuales, supersticiosos y sociales. Es posible que algunas de nuestras acciones no nos permitan sentir que estamos transgrediendo la ley de Dios porque amamos esos pecados. Y nuestros deseos carnales están sintonizados con la cultura, los hábitos, el entorno y las circunstancias del mundo. Sin embargo, no son excusas válidas. El Espíritu Santo nos da una comprensión clara de tales situaciones. El Espíritu Santo nos ayuda advirtiéndonos y dándonos señales de alerta. Si lo escuchamos, podemos desviarnos en nuestro viaje espiritual, pasando por alto nuestros deseos pecaminosos. En este viaje el Espíritu Santo también nos ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu que encontramos en el libro de Gálatas. Si amamos a Cristo, invitaremos a su Espíritu. Podemos comparar nuestro estado actual con el del discípulo Pedro, a quien encontramos en el capítulo 22 de Lucas. Cristo identificó la necesidad del camino en el corazón de Pedro para que pudiera ser de gran ayuda para sus hermanos. Cuando consideramos este concepto de conversión, una persona inconversa no es de utilidad para su iglesia. Es tan esencial para nosotros entender esto y convertirnos. Sabemos que el discípulo Pedro estaba con Cristo, acompañó a Cristo donde quiera que fuera. Estaba aprendiendo de Cristo y tenía un corazón dispuesto a servir a Cristo. Sin embargo, el hombre interior de Pedro necesitaba el cambio que Cristo deseaba. Cristo sabía que un líder inconverso no haría ningún progreso en su iglesia y le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás ha deseado tenerte para zarandearte como trigo.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Sin embargo, Pedro le dijo en el versículo 33, Señor, estoy listo para ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Estaba Pedro listo? No, no estaba listo en absoluto. Pedro deseaba sinceramente ser un seguidor de Cristo. Sin embargo, no se conocía a sí mismo y respondió de acuerdo con su entendimiento primitivo. Podemos ser bautizados y pensar que estamos convertidos. Creemos que estamos con Cristo y participamos en todas las reuniones de la iglesia, pero ¿estamos teniendo la verdadera conversión que Cristo desea en nosotros? ¿Hemos entendido el concepto que significa ser un verdadero seguidor de Cristo con una conversión y obediencia reales? Si somos bendecidos con su Espíritu, nuestra obediencia no tendrá legalismo, ni liberalismo fariseo. Nuestra obediencia a Dios no se basará simplemente en el miedo o en un pequeño pensamiento para ser salvos, sino que siempre querremos ser bendecidos. Esta obediencia viene del fondo de nuestro corazón, como un deseo genuino de agradar a Dios. Mientras estuvo con Cristo, el discípulo Pedro ignoraba un poco la misión y el mensaje de Cristo. Incluso después de pasar unos 3 años con Cristo, sin embargo, el mismo Pedro recibió el Espíritu Santo después de la partida de Cristo, como se prometió. Ese Consolador hizo el cambio en Pedro. Su malentendido sobre el Evangelio, la transformación del carácter y el verdadero significado de ser un seguidor de Cristo fue transformado de discípulo Pedro a apóstol Pedro. Fue un cambio significativo. Leemos en su epístola, 1 de Pedro capítulo 1, verso 21 al 23, el cual cree en Dios por él, que le levantó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vuestras almas, al obedecer la verdad por el Espíritu, por amor sincero de los hermanos, procurad amaros unos a otros con un corazón puro fervientemente, habiendo nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Necesitamos tener una conversión similar a la del apóstol Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras Jesucristo oró por él, el apóstol Pedro fortaleció a muchos de los seguidores de Cristo, y sus escritos en la Biblia todavía nos fortalecen incluso hoy. Cristo dijo a sus discípulos, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El yo debe morir en nosotros para identificar la vida que Dios desea para nosotros. Si buscamos su ayuda, somos obedientes a sus mandamientos y estamos dispuestos a ajustar nuestra vida de acuerdo con su voluntad, seremos abundantemente bendecidos. Cuando vivimos como discípulos obedientes, el Espíritu Santo iluminará nuestras vidas en Cristo. Nuestras prioridades importan. Biografía de Modi. Modi aceptó a Cristo y se convirtió en Chicago cuando era joven. Estuvo vinculado a la Asociación Cristiana de Jóvenes durante mucho tiempo. Con los años, se convirtió en un excelente hombre de negocios y ganó una cantidad considerable de dinero. Durante su primera visita a Gran Bretaña e Irlanda, Modi escuchó las palabras que lo hicieron sentir hambre y sed de una experiencia cristiana más profunda y marcaron una nueva era en su vida. Sucedió que hablaba con Henry Barley, el conocido evangelista de la década de 1800, en Dublín, Irlanda. Sin embargo, ahora su lucha era si darlo todo al Señor. Muchos biógrafos citaron las palabras de Modi de la siguiente manera: el mundo aún tiene que ver lo que Dios hará con y para, a través y en
y por el hombre que está plenamente consagrado a Él. Modi pensó por un momento y luego prometió: por la gracia de Dios, seré ese hombre. Esa decisión cambió la dirección de su vida y al hacer cambios en sus prioridades, convirtió a Modi en el evangelista estadounidense más exitoso del siglo XIX. ¿Cuál será nuestra decisión? Conclusión. Jesús dejó a un lado su naturaleza divina y vino como ser humano a este mundo. Realizó todos los milagros y venció las tentaciones con la ayuda del Espíritu Santo. Él nunca demostró sus poderes para beneficio propio. Esto muestra una gran lección para la humanidad de tener nuestra dependencia del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos confiar totalmente en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos cumplir la comisión de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, convirtiéndose en un instrumento en sus manos con total compromiso. Hagamos un cambio en la dirección de nuestras vidas hoy. Debemos orar todo el tiempo pidiendo cada vez más el Espíritu de Dios. De esta manera caminaremos con Cristo en el Espíritu, al igual que Enoc. Entonces nuestras vidas serán fortalecidas con el poder de su Espíritu. Podemos tener éxito en nuestras misiones y construir nuestro carácter con el diseño perfecto del carácter de Jesús. Necesitamos la unción de su Espíritu, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Hagamos de esto nuestra prioridad durante esta semana de oración y los días venideros. De esta manera podemos unirnos como representante de su familia en la tierra con la familia en el cielo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.